estar juntos en esta mañana. It's good to be together this morning Y after such an exciting Sunday claro, last week. gracias a Dios por el último domingo. Amen. Yeah. Una gran celebración. Ahí es donde ustedes tienen que decir, sí, fue una That's gran when you celebración. cheer and you get excited again. Tuvimos bautismo, recibimos nuevos miembros. We had baptisms and we received new members as Y well. gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. And we're just overwhelmingly grateful for what God's doing among us. Estamos agradecidos a cada uno de ustedes y a cada uno de nuestros personas que han tomado este paso. We're grateful for all of you and particularly to those of you who took that special step of faith. Así que sigamos orando los unos por los otros. So it's an encouragement to continue to pray for those who got baptized and Y pray por for each other, El bienestar de nuestra comunidad, for the well-being and health of our y el community. crecimiento de cada uno de nosotros. Así que Dios está haciendo grandes cosas. God's doing some great things and No it's an nos exciting olvidemos de time. eso. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Quisiera que en esta mañana vamos a empezar una nueva serie de sermones. This morning we're going to step into a new series of sermons. Y antes de hacerlo, oremos juntos. And before we do, let us pray together. Señor, que tu palabra Lord, may your word sea lumbrera a nuestro camino. be the light onto our path. Que tu palabra May your word traiga a memoria bring to us memory, no solamente qué es lo que tenemos que hacer, not just of a to-do list of what we got to do, sino por sobre todas las cosas, but above all things, quién tú eres of who you are y hacia quién nos llamas a ser. and to what you're calling us to become. Oh Señor, a reunirnos alrededor de tu palabra So as we gather at your word this al morning, empezar esta nueva serie de sermones, as we begin this new series in your word, que tengamos ojos para ver, may we have eyes to see, que tengamos corazones dispuestos, may we have willing hearts to be transformed, mentes abiertas, open minds, pero por sobre todo la expectativa de que tú vas a obrar. but may we also just be in expectation that you will do something in us. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Amén. Amén. Voy a empezar con una cita. We're going to start with a quote. Y no sé cómo se va a traducir en inglés, pero vamos a We're ver going to cómo go for sale. it. I like this quote. El escritor uruguayo The Uruguayan author, Eduardo Galeano Eduardo Galeano, escribió lo siguiente: he wrote the following. estamos en plena cultura del envase. Read the whole thing. Ok. Cultura del envase, donde el contrato de matrimonio es más importante que el amor, donde el funeral es más importante que el muerto, donde la ropa es más importante que el cuerpo, y donde la misa, y podríamos decir, donde la iglesia es más importante que Dios. Esta es la cultura del envase que desprecia los contenidos. We are in the midst of a culture that is obsessed with what holds. With containers. Or the We're- wrappings. Great, thank you. We are in a culture of containers where the contract of marriage is more important than love, where the funeral itself is more important than the one who is dead, where clothing is more important than the body, and where mass, or in our case, a worship service or church, is more than God. We're in a culture of containers that has decreased the importance of what the container holds. Muchas veces hemos valorado más el envase que el contenido. Most often we have put more emphasis on the container than what the container actually holds in itself. La envoltura más que el contenido. The wrapping more than what the gift actually is. ¿Cómo empaquetamos? How do we wrap things up? La imagen, The image, la apariencia, the appearance, más que el contenido. more than the content. Esa es la cultura en la que vivimos, That is the culture in which we live in. donde el envase o los contenedores Where the containers, es mucho más importante que el contenido. where the vase is more important than the flowers. Y como hijos e hijas de Dios, And as daughters and sons of God, como aquellos y aquellas que seguimos al Dios de la historia, as those of us who follow the God of history, tenemos que poner mucha atención al contenido. we have to pay attention to the content. El contenido de nuestro carácter, The content of our character, el contenido de nuestras decisiones, the content of how we make decisions, el contenido de lo que hablamos y the content pensamos. of how we speak and how we think. Pero créamelo o no, But
believe it or not, el poder estar claros en nuestro contenido, the power to be clear about the content, es decir, el contenido de nuestro carácter, de nuestra vida, the content of our character and the way that we live our el life, contenido de nuestra esperanza, what holds the content of our hope, el contenido de nuestra fe, the content of our faith, tiene que ver mucho con nuestra identidad. has a lot to do with our identity. Y cuando como pueblo de Dios perdemos nuestra identidad And when as people of God we lose sight of our en identity medio de la cultura en que vivimos, in the midst of the culture in which we inhabit, entonces es mucho más fácil it is much easier dejarse llevar. to let ourselves go. Es mucho más fácil comprometerse a cosas que no son del reino. It's easier to commit to things that are not about the kingdom of God. Cuando enfatizamos más el envase que el contenido, When we emphasize the container more than what the container contains, nos damos cuenta we recognize que los reinos de este mundo, that the kingdoms of this world que tienen dinámicas that have específicas, specific and dynamics to them que de alguna manera nos están amenazando, that are constantly threatening us, que nos están dando posibilidades de vida. that are giving us these false hopes for life. Y si como cristianos y cristianas, como discípulos y discípulas de Jesús, And as followers of Jesus, no tenemos bien claro if we are not clear de quiénes somos of who we are y para qué estamos, and to what we're here for, entonces es mucho más fácil it is so easy que los reinos de este mundo that the kingdoms of this earth, nos vendan muchos envases, they sell us a lot of containers and they're all muchas bedazzled. envolturas, A lot algo of gift bien wrap. empaquetado, The wrapping is immaculate, pero al final es but at todo the end, vacío. it's hollow. Yo sé que es una introducción un poco filosófica, I know it's a philosophical introduction. We're here for it. Don't worry, pero Marcos. gracias sean dadas a Dios But thanks be to God, que la Biblia aterriza esa That- tensión. the scriptures land that tension for us. Esa tensión de vivir en este mundo That tension of living in this world como hijos e hijas de Dios, as daughters and sons of God, como discípulos y discípulas de un reino as disciples of a kingdom que es diferente a los reinos del mundo. that is different than the kingdoms and the empires we La see in Biblia the tiene world. mucho que decir acerca de eso, Our scripture has a lot to say about that. de cómo vivimos en este mundo, How do we live in this world? sabiendo quiénes somos, Knowing who we are, de quiénes somos whom we are, and who we belong y cómo to, el contenido de nuestro testimonio and how the content of our testimony and our witness es de vida o muerte. is either of life or death. El contenido de nuestro testimonio es de vida o The muerte. content of our witness can lead towards life or it could lead towards death. Y por eso es que en estas próximas semanas That's why in the next couple of weeks, queremos acercarnos a un libro del Antiguo Testamento we're going to approach a book of the Old Testament que describe muy bien esta tensión that really describes this tension de estar en el mundo y de reconocer las dinámicas del reino, de los reinos del mundo, living in the world and recognizing the dynamics of the empire of pero this world, también con una identidad but also a clear identity que nos da pertenencia that gives us a sense of y belonging que nos da propósito. and that gives us purpose. Vamos a adentrarnos al libro de Esther. We're going to go to the book of Esther. She good. Muy bien, muy bien. Get Se ready. emocionaron. Mer, mer, mer. Eso, muy bien, Tiago. Tiago dice, Yeah! está emocionado. Our Eso. babies are way more excited about this awesome text than you are. Way to go, Porque- babies. Give it up for the babes. El libro de Esther The book of Esther. es uno de los libros olvidados It's de one of nuestra these Biblia. forgotten. We forget that this book is here. El libro de Esther solamente es conocido por esa frase. The book of Esther is only known for that one phrase that goes on all the cheesy mugs. Para este tiempo has For nacido. this time you were born. Hay it's good, canciones, but hay todo there are acerca de este songs, there tiempo. are t-shirts, there are mugs. Pero el libro de Esther But the book of Esther es un libro is a story dado para una comunidad en diáspora. given to a community in diaspora. Es decir, para Which una means- comunidad que ya ha emigrado, que ha salido, For a migrant, a moving community. que ha sido forzada a salir con el imperio de Babilonia A community that was forced to migrate by the Babylonian como Empire. exiliados. They were in exile. Pero eso también ha expandido a que se muden y se muevan a otras partes. So that moved for them to move to so many other regions. Y los judíos se dispersaron. And so the Jewish people got dispersed. Y mientras más generaciones iban pasando, And as more generations came,
más se iban adaptando a las diferentes culturas donde estaban. the more they adapted to the culture they were living Y in. la tensión de la comunidad judía And the tension of the Jewish community era cómo seguimos siendo judíos is, how are we still Jew en medio de una cultura que no conoce la cultura judía, in the midst of a culture that doesn't understand what it means to be que la Jewish, acepta, that doesn't accept pero Judaism. no necesariamente la valora. Sorry. That accepts it but doesn't value it. ¿Sí? ¿Cómo vivir en esa tensión? How do you live in that tension? ¿Cómo hacemos para que nuestras próximas generaciones What do we do so that our next generations que no conocieron el templo de that Jerusalén, don't know the temple in Jerusalem, que su identidad puede ser robada o cooptada, that their identity could be stolen and co-opted along the way? cómo hacemos para que crean, sigan creyendo y sigan viviendo para un Dios? What must we do to Llamado have Yahvé. generations that continue to love Yahweh? Y por eso el libro de Esther. And so the book of Esther. El libro de Esther surge The book of Esther comes para esta comunidad for a community in diaspora que necesita tener clara su identidad that clearly needs to be reminded of their identity, para navegar of what it means to navigate los reinos de este mundo, the different empires of this world, teniendo muy claro being really clear el Dios al que se sigue. of what God we're following. El libro de Esther es complicado. The book of Esther is a telenovela. It is complicated. El libro de Esther es una novela de las 8 de la noche. That's right. ¿Sí? Yeah, the story of Esther is like a telenovela. Tiene un villano, There is a villain. tiene un rey que es un bufón, There's a king who's a Jester, ¿sí? joker. Joker, He's a joke. que es una farsa. He's a farce. Hay una heroína There's a heroine. Hey, que viene de la pobreza a la riqueza. that comes from poor spaces to rich spaces. O sea, ahí póngale Marimar, póngale ¡Au! Costeñita soy. todas las novelas. Con mis abuelos me crié. Esa es la épica de toda Right? novela. That's ¿sí? the epic of all of these stories. De pobre a rica. From poor to rich. Esther es justamente esa historia. And she gets a boo thing in the way, you know? They always need to throw in the dude in there. It's true. Anyway. Yes. Yeah. I didn't think of that one. But the story yes. is about her, but you know. Yes. Pero también hay un tío, un mentor, But there's a mentor and an uncle que la adopta. that adopts Porque her aparte de pobre era huérfana. because on top of being poor, she was an orphan. O sea, es la historia clásica de aquella que desafía todas las probabilidades de So sobrevivencia. we have a classic story of overcoming all of the things. Y por eso es que Esther es tan importante para nosotros. That's why Esther is an important book for us as people of God. Y la complejidad del libro de Esther And the complexity that the book of Esther brings es que el libro de Esther no menciona la palabra Dios. for us theologians is that the word God is never mentioned. No hay ninguna oración. There's never a prayer. No hay nada explícitamente que diga aquí estuvo Dios. There's nothing that explicitly said, God was here. God showed up. Y al principio dije, uy, ¿en qué nos hemos metido? I know. And at first, we're like, what did we do for our summer series? Pero si lo vemos cuidadosamente, But if we see it with a very careful eye, muchas veces así es como es nuestro diario vivir. that's how our daily lives kind of work. A veces pareciera que Dios está escondido. It may appear that there's no banner that said, God was here. A veces parece que Dios está escondido. Feels like God is Y hiding. sentimos como que Dios está escondido. And we feel like God is intentionally hiding. ¿No? Nadie Nobody? se puede relacionar con eso. Nobody can relate to that. Bueno, después lo van a ver. Well, okay. You'll see it. Pero qué interesante que, But how interesting porque seguimos al Dios de la historia, that we follow a God of history, el Dios de la historia a God who has history, a veces no tiene que ser pronunciado. but sometimes that God does not need to be with a big announcement. Por eso venga las próximas semanas. So come in the next weeks A ver cómo resolvemos esto. or listen to it on YouTube. Another plug, Pastor Rosa. I gotcha. Pero hoy queremos empezar un poco dando toda esta introducción And so what we want to do today is give you the full picture of big introduction. para poder entender a Esther Because to understand Esther y todas estas dinámicas, and all of these dynamics Todas that estas made her an relaciones. incredible woman and all of these layers, toda esta trama.
this drama that's about to unveil, todo este melodrama, all the melodrama that is going to come down, este humor y este horror this humor and straight horror que va a ocurrir, that is about to unveil, tenemos que empezar we have to start nombrando naming que la historia de Esther that the story of Esther surge comes en medio de un poder ansioso. in the midst of a power that's very anxious. Un poder ansioso. An anxious power. Y hoy quisiera que habláramos un poquito acerca del poder que es ansioso. So we're going to talk about this morning of that power that is anxious. Y queremos empezar en el capítulo 1 de Esther. So we're going to begin in the first chapter of the book of Esther. Y este poder ansioso lo vamos a ver en este capítulo 1. And we're going to start to unpack this anxious power in this chapter. So it'll be read aloud in Spanish. Lo vamos a leer en español And it's going to be on the screen in English. y va a estar en la pantalla en inglés. ¿Sí? Leamos juntos. Let us read together. El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. Verse 3. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media y los magistrados y los gobernadores de las provincias. Verse 4. Y durante 180 días son 6 meses. That is 6 months. 180 days, 180 días. Les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Verse 5. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía, fíjense, cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro, que muy probablemente eran incómodos, pero Very uncomfortable couches. right? It doesn't mention Gold. like cushions, you know. Right. This is not IKEA furniture. ¿Verdad? Well, that's not comfortable either. Sofías de oro y plata, y sobre un piso de mosaicos de porfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. Verse 7. En copas de oro de las más variadas formas se servía el vino real, el cual corría a raudales, como era de esperarse del rey. Verse 8. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que le deseara. Versículo 9. La reina Vasti, es decir, la esposa de Asuero, To the wife of Xerxes. por su parte también ofreció un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Verse 10. Al séptimo día, como a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, es decir, estaba He was drunk. hasta el 100, ¿sí? Les ordenó a los 7 eunucos que le servían, Meumán, Bistá, Jarboná, Bigtá, Abtagá, Setar y Carcás. Si quieren ponerle Do nombre a not sus name your hijos, children. ahí hay muchas sugerencias. Marcos 6 is a good idea. I advise against it. Verse Les 11. dijo a ellos que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Verse 12. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Amen. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Verse 13. De inmediato el rey consultó a los sabios, conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. 14. Los más allegados a él eran, otra vez, nombres interesantes: Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marsená y Memucán, los 7 funcionarios de Persia y Media, que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. 15. El rey preguntó:
según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos? 16. En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió: la reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino. 17. Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina. Qué bueno que se están riendo, porque esa parte es parte This is chistosa. supposed to be ironic. Se enterarán de la conducta de la reina, y esto hará que desprecien a sus esposos. Pues dirán: el rey Asuero mandó que la reina Vasti se presentara ante él, pero ella no fue. Verse 18. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. No, nadie se rió ahí, Some pero fragile egos, right, ladies? you're supposed to Verse laugh because that's part of the It's humor. just too real, right? Yes, So then yes. you're like, I don't know if to like laugh or cry. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que ella. Verse 20. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes. Verse 21. Al rey y a sus funcionarios, lógicamente, porque no tenían consejeras, Shocker. no había ninguna mujer ahí dándole consejo al rey. There were no women advising the king. There were just men Les advising pareció the muy king. bien. Les They loved pareció muy it. bien. They were so pleased. De Verse modo que el 22. rey hizo lo que había propuesto Memucán y envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Happy Sunday. Bueno, que Dios los bendiga. May God bless you and keep you. La bendición final. Después de estudiar esto dije: ¿en qué nos hemos metido? After taking a closer look at this chapter, as pastoral team, we started going, ooh, okay. Pero esto nos desafía. Well, it's a good challenge because Nos this desafía. continues to be reality in a Nos lot of desafía ways. porque aunque pueda parecer algo muy lejano, It's a challenge because even though this story were like thousands of years away, tiene muchos paralelos a nuestra realidad. did y'all feel those parallels in your body as we were reading it? Y quisiera poder enmarcar toda esta historia de Esther And so we want to be able to frame the story of Esther con esta trama, con este contexto, este primer capítulo que presenta Esther, with this first chapter that we're giving of her story, donde lo que se enfatiza or what is emphasized es un rey, un líder poderoso, is a very powerful king and leader pero que es muy ansioso. that is filled with anxiety. Y entonces ejecuta en su poder And so executes out of his power un poder ansioso. an anxious power. Y este poder ansioso And this anxious power es parte de la dinámica de los reinos de este mundo. is part of the dynamic of the empires of this world that we continue to see Para today. poder tener claros nuestra identidad y nuestro propósito, In order to have a clarity around our identity and our purpose, para poder decir que seguimos el reino de Dios, to say that we follow the kingdom of God, tenemos que primero nombrar todas las dinámicas it is important for us to name all of the de dynamics todos los otros reinos of all the other kingdoms que nos rodean that surround y us cómo operan, and how they operate. para no cambiar y no decir, esto es el reino de Dios, cuando en realidad es la lógica de los reinos de este mundo. So that we're not fooled to say, oh, this is the kingdom of heaven, when really it's just the logic of these Y other así ones. es como abre el telón esta historia de Esther. And this is scene one of the story. Porque un poder ansioso Because an anxious power, es un poder caprichoso. it's a power that is fickle, that is capricious. Este rey, This Asuero, king, Xerxes, tiene mucho poder.
has a lot of power. Tiene 127 provincias. Has 127 Es decir, provinces. tiene It's a lot of territorio. land. Has a lot of territory. El teólogo y escritor Wendell Berry Wendell Berry is a theologian, and he says dijo que la manera en cómo se administra la tierra that the way that the land is administered and governed es por lo general cómo se va a ver is typically how al cuerpo humano. the human body will also be cared for. O sea que si explotamos la tierra, Which means if we exploit the earth, es mucho más fácil explotar cuerpos it is humanos. much easier to also exploit human bodies. Y específicamente And specifically, el cuerpo de las mujeres. women's bodies. Y si tenemos eso muy claro, And if we have that clear, entonces podemos entender de que then we can understand este rey Asuero how the king Xerxes, no es que simplemente es un gran rey, it's not that he's a great king, es que como tiene tanto territorio it's that because he has so much y territory como sabe cómo controlar los cuerpos and he knows how to control the bodies in that earth, in that land, y puede excusar su explotación, and can constantly excuse his exploitation, entonces opera bajo una lógica. he is operating under logic. La primera lógica The first logic es un desenfreno extravagante. is that there's just this extravagancy with no limits to it. Es un desenfreno extravagante He has couches made out of gold. That is de unnecessary. comida de 180 días. Food lasting for 180 days. Es completamente exagerado. That is exaggerated En sus to a lujos. point that's unnecessary. Imagínense, 180 días, 6 meses, That's 6 months donde trajo a todos sus líderes. where all of the leaders were gathered. ¿Qué quiere decir? Which what means what? Que todos los territorios That all the territories donde tenían que estar ejerciendo los gobernantes, los jefes militares, where they're están supposed to be doing their desatendidos. job, they're up in here constant partying. Por 6 meses For 6 months, no había paid liderazgo en vacation. todos estos territorios. No one is administering the territories. Diríamos en clases de liderazgo, You would say in the leadership class, es un mal líder, that's a really poor, bad, needs to get porque fired dejó leader. desatendido todo el imperio. Because he led the empire with no supervision. Pero es un desenfreno extravagante de comida, de recursos, de vino, de There's vasos, de just todo. this total extravagant and wasteful use of food and wine and gold and silver and la la la. Y es lógicamente muy exclusivista, And it's also an exclusive invitation. que después no solamente son 6 meses, sino también son 7 días. It's not just the 6 months. We also see that they tack on an extra 7 days. Porque dijo, ya 6 meses se está quejando la gente de que no hacemos nada, vamos a incluirlos a todos. Because like, oh, 6 months, yeah, people are kind of really mad that we're not doing our jobs. Let's include everyone for a week. Así que por 7 días más vamos a hacer una fiesta para todos. Everyone's invited to that one. Party for 7 days. Esa es la primera lógica de un reinado de este mundo, That's the first logic of an empire that is not tied to kingdom ethics. que se concentra en sí mismo, That is self-centered. que acumula, That accumulates. que monopoliza los That recursos, monopolizes resources. que los hace exclusivos Makes them exclusive. y lo que lleva a violencia. Which then leads to a violence to protect their exclusivity. Y eso es algo que paralelamente todavía podemos ver en este día. And we can still find examples of that today. Porque algunos de nosotros nos sentimos como que no tenemos poder Because many of us feel like we don't actually have y power. que solamente tenemos que seguir las reglas de lo que se nos ha dicho. And all we have to do is follow the rules of what we were told we were supposed to be doing. Y estamos tratando de alcanzar eso que se nos ha dicho que es la norma, que es acumular And we're trying to reach for that goal that we were told is the goal. And that's to accumulate a bunch of stuff y estar estables. and to be financially stable. Pero eventualmente eso nos lleva a violentar con nuestro prójimo. But if that becomes our obsession, we can then end up violenting against our sisters and our brothers. Y eso es real. That is still real today. La pregunta es, ¿por qué quiere usted tener poder? The question is, why do you seek power? ¿Qué tipo de poder está buscando And usted? what kind of power are you searching for? Pero la segunda cosa But the second que logic este rey Asuero nos representa that this King Xerxes is an example of es que
también hay un capricho sobre los cuerpos. is that there's this stubborn entitlement over bodies. El rey, The king, estando borracho, he's drunk. dice, tráigame a la reina He says, bring the queen para mostrarles a todos. to show off No solamente que tengo tierra, show her off. I'm not just going to show off that I have land, que no solamente tengo recursos, that I have a lot of money and que resources, tengo vino a that I reventar, have wine to last forever. pero quiero hacer un desfile Oh, but I want a parade. del objeto que es la reina. I'm going to objectify a woman and just make her a thing to show. Porque los reinos de este mundo Because the empires of this world usan la lógica use the logic de desenfreno extravagante of this lavishness that is just exaggerated and unneeded and self-indulgent. and self-indulgent. Thank you. Pero aparte de eso, But on top of that, también tienen un capricho, una manipulación sobre los cuerpos. there's always a sense of entitlement over bodies, Es decir, yo dictamino qué cuerpo tiene valor y qué cuerpo no tiene which valor. means that they have this weird belief that they could say these bodies are worth something and these bodies are not. Y la reina Vashti But Queen Vashti, dice, no, she said, no quiero ir, I'm not going to be your show pony. no voy a salir. I'm not going to go. No se sentía bien. She didn't feel good. Podemos usar nuestra imaginación, We could use all sorts of imagination. nuestra imaginación santificada. Our sanctified imagination, of De course. decir, no se le dio la gana de ir porque estaba atendiendo a todas las otras mujeres. Maybe it could be she didn't want to go because she had her own party. She was hosting the ¿Cómo las ladies. iba a dejar solas? She's like, why am I going to dip on my party? O podemos decir también que ella dijo no. Or we could just say, she said no. And no is a complete sentence, ladies. Porque Am I right? de alguna... Wow, that's a good one. My dad taught me that. Okay. No, Papa. ¿De qué ese no? El decir no. To say no Y no prestarse para esa dinámica, and to not lend herself to that parade. lógicamente desestabiliza Logically, as we see, it destabilized the a un king. poder ansioso. It destabilized his anxious power. Y ahí es donde vemos la tercera lógica And that's where we see this third logic de los reinos de este mundo. of the empires of this world, Es que censura is that they censor y extermina and they exterminate las voces disidentes. the voices that come to destabilize things. Es decir, las voces y los cuerpos The que voices in the bodies no quieren jugar por esos sistemas, that refuse to play the game. las censuran y las exterminan. They censor them and they say bye, ¿Estamos? right? Y es interesante que lógicamente trae a sus consejeros So para the hacer una comical ley part is that he brings his wise counsels to ask about the law. y hacen una ley y decretan una ley. And they have a whole decree. It's so formal, like this decree. Porque estas voces y estos cuerpos, esta persona llamada Vashti Because this woman named Vashti, this person, ha desestabilizado has destabilized a este poder ansioso, this anxious power, a este líder ansioso, this leader that is full of a anxiety, este líder egocéntrico, this leader that is narcissistic and egocentric, a este líder this leader que solamente recibe un sí y no le gustan los no. that only gets yeses and doesn't like the no's. Y es por eso que entonces And so that's why determinan una ley he straight up makes up a law para poder promover in order to promote la seguridad nacional. national security. Porque esto se Because- convierte, Oh. esto se convierte en un Let me tell you something about women. un evento de seguridad nacional. This becomes an event of it is national security Y hay to que- have women Hay que submit to proteger dudes. la estabilidad del Estado, We gotta del protect imperio. the states and national safety. pero desestabiliza Vashti todo esto. Oh, but Vashti, with her act of resistance of saying no, destabilizes the whole operation. Y ahí es donde ya nos comienza a dar una clave el libro de Esther, And so the book of Esther starts to give us some clues de que van a haber algunos personajes that there's gonna be some characters que si una mujer gentil, that if a Gentile woman, es decir, una mujer que es reina y que Just no to es say, judía, a woman that is queen,
y que no es judía and who is not Jewish puede decir no can say no y desestabilizar el and poder, can destabilize that power. imagínense lo que puede hacer Imagine los judíos en la diáspora. what Jewish people can do in the diaspora. ¿Qué puede hacer el pueblo judío que sigue el comando y la voz del What Dios will the viviente? Jewish people who follow a living God, what are they going to do? Porque sabemos Because we know que aunque no se menciona Yahvé, that even though Yahweh is not mentioned, sabemos de que aunque Dios no se menciona, we know that even though we don't see God said in the book of Esther, Dios God no se maneja con un desenfreno extravagante. is not ruled by a destabilized power. Or What? extravagant self-indulgence. Oh, okay, yeah. God is not extravagantly indulgent. Sino que su But amor es rather- extravagante. It is God's love that is extravagant. Aunque no se menciona a Dios, sabemos Even though God's not mentioned, we know de que Dios no tiene capricho sobre los cuerpos y That una manipulación God sobre los cuerpos, doesn't have a sense of stubborn entitlement over bodies, sino que habilita nuestros cuerpos but rather makes our bodies able to para poder move, cumplir su misión. to be able to fulfill God's mission. En vez de manipular y el capricho de dominación sobre cuerpos, Instead of being capricious and wanting to control bodies, este reino de Dios this kingdom of heaven energiza nuestros cuerpos energizes our para decir bodies tú tienes valor. to say, oh, you are valued and you are Y cuando worthy. tú te levantes And when you rise, sabiendo bien tu identidad, knowing who you are, puede ser que desestabilices it could be that you will be a destabilizing voice todo el and status body quo. and completely put to an Porque end the los whole valores del system. reino, Because the values of the kingdom, los valores del reino son valores de vida the values of the kingdom are always values of en life. medio de un reinado de muerte. In the midst of an empire filled with death, and Nada- death decrees. Y por eso, And that's why cuando traten de censurar when they y finish traten de that thought. exterminar So when las they try voces to disidentes, censor and exterminate these voices that come to bring destabilization, recuerden que seguimos al Dios de la historia. oh, remember that we follow a God of history. Y la voz el Dios de la historia And the God of history siempre proclama always una voz que va moviéndonos a su futuro deseado. has a voice that calls us back Y into por eso the tenemos mission esperanza. of God. And that's why we get to have hope. Por eso es que decimos, That is why we get no to va a say, ser así entre nosotros. it won't be like that among us. Y podemos reconocer y leer nuestros tiempos. And we can look and remember and read and study our times. Que sí, que hay líderes caprichosos. That yes, we continue to have fickle and stubborn and entitled and narcissistic leaders. Y que hay gente que todavía quiere operar con un poder ansioso. And there's a lot of people who still want to live their lives Porque governed by an anxious power. La ansiedad económica lleva a una acumulación, a un monopolio y extremadamente una violencia. Because when there's anxiety around finances, you just hoard it all more and you monopolize the resources, and that leads to violence. Pero recuerden de Basti, Oh, but remember Vashti, esta mujer gentil this Gentile woman que dice no, that says, no me voy a prestar, I'm not going to lend my body. porque debe haber otra manera. Because there's got to be another way. Debe haber otra manera de vivir. There's got to be another way to live. No sabemos mucho de las razones de Basti por no ir, We don't know much of why Queen Vashti didn't go. pero sí podemos decir But we can say que el decir no, that to say no, que el resistir to resist a las dinámicas del reino the de dynamics este mundo of the empires of this world, va a costar, it's going to cost us something. va a ser pérdida. It's going to mean loss. Que el que podamos integrar And for those of us who are able to integrate nuestra fe, our faith, nuestro seguir a Jesús, our following of Jesus, con nuestro trabajo, with where we work, con nuestra vocación, with our con vocation, nuestra vida, with our life, va a tener que haber momentos donde vamos a tener que decir no gracias. there's going to be times when we're going to have to say, oh, no, thank you. Preferimos vaciar nuestro poder We would rather empty out our power para que el poder de Dios sea glorificado. so that the power of God may be glorified.
No solamente es una fe pública, It's not just a public faith, porque eso implica que va a haber una fe privada. because that implies there's also a private faith. Y esa es gran parte del desafío que hemos tenido, ¿cierto? That's a big part of the challenge that we have had. Que decimos nuestra fe es privada y públicamente hacemos lo que queremos. Privately, we're Christians, but in public, Pero gracias sean dadas a Dios, But thanks be to God que la mesa nos recuerda that the table reminds us de que nuestra fe puede ser integrada. that our faith ought to be integrated. Es decir, que al seguir al Dios de la historia, That as we follow the God of history, podemos decir no, we can say no. podemos resistir We can resist. y podemos confiar en el poder del Espíritu And we can trust in the power of the Spirit para poder tener ese poder, to be able to have that esa power, habilidad that ability de poder ser hijos e hijas de Dios. to be able to be daughters and sons of God, of Nuestra that true identidad, King. hermanos, Our hermanas, identity, my sisters and my brothers, no descansa en un poder ansioso, doesn't lie on anxious power, decrees, sino que descansa but it is, we can rest en un poder liberador, in a liberating power, un poder a amoroso, power that is filled with un poder love, restaurador a love that restores all things, que nos dice te habilito, that says, I'm gonna te llamo energize you, and I'm gonna send you, and I'm gonna call para you poder cumplir este propósito to be able to complete this purpose, de ser sal y luz to be salt and ahí light, donde estás. right where you're at. Gracias sean dadas a Dios Thanks be to God de que cualquier ley that any law or decree que quiera ser caprichosa, that wants to be stubborn, entitled, narcissistic, que quiera ser exterminante, that wants to exterminate, que quiera violentar, that wants to enact violence, porque seguimos al Dios de la historia, because we follow the God of history, podemos decir no, we can say, esa I'm not ley going to lend myself for no this. perdurará. I'm not going to, it's not going to last. Así como termina este capítulo, Just like this chapter ends, todos nos reímos we all laugh porque sabemos que las dinámicas humanas no son así. because we know that the human dynamics won't last. No es que porque el hombre está con la autoridad de la familia ya todo terminó. It is not that the problems are over if we just let all the men rule over their households. Seguimos al Dios de la historia. Because we follow the God of history, Dios sigue estando God continues presente to be present por más de que parezca escondido. as dark and as awful things may be.